¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva charla, una nueva entrevista en nuestra revista digital. Se trata de Juan Francisco Aguinaga, exfutbolista, también está dedicado al coach, a lo que es de la dirección técnica, también lo que ha sido un poco la gerencia deportiva. Ya nos va a ir contando lo que ha sido su trayectoria, lo que viene siendo su actualidad. Profe, bienvenido a Tercer Fútbol. Hola Martín, gracias. Un saludo a todos ustedes. Asimismo, como tú lo dices, dedicado al coaching, a la dirección técnica de fútbol, gerencia deportiva. Gracias a Dios he podido estudiar todo esto. No lo he hecho de modo empírico, simplemente por experiencia o por cosas, sino porque también he aplicado lo que en algún momento pude estudiar y lo he aplicado en los diferentes clubes en los que he estado. Profe, vamos desde el inicio. ¿Cómo se desarrolla su amor por el fútbol? Ya nos va a contar de su familia futbolera también, un apellido pesado en el fútbol ecuatoriano. ¿Cómo se desarrolla esos primeros pasos desde la niñez? Bueno, a ver, yo de lo que ya tengo conciencia, obviamente, Alex ya empezó a jugar fútbol. Alex a los 15 años ya estaba jugando fútbol profesional. Yo tenía 5, él me lleva 10 años. Entonces, de lo que yo ya tengo conocimiento como tal, Alex ya, ya jugaba. Entonces, mis inicios son simplemente seguir los pasos de Alex. Marcelo llegó a jugar 2 años después, cuando él tenía 17, bueno, 3 años después, casi prácticamente, él tenía 17 y ya estaba jugando fútbol profesional también. Entonces esto, pues, obviamente, lo único que hizo fue seguir enmarcando a lo que yo quería llegar. Ellos hicieron un camino, o en ese momento estaban haciendo una profesión, y a mí me encantaba, como a todos los niños que en un momento determinado nos gusta el fútbol, yo ya veía esto como algo para mi vida. Entonces, realmente que te puedo decir, todo el tiempo fue fútbol, fútbol, fútbol. Y a pesar que en el colegio no tenía tantos amigos para poder jugar al fútbol, por así decirlo, siempre tuve la oportunidad de tener una pelota en mis pies, gracias a mi papá, a mi mamá, bueno, los dotes de futbolista muchas veces los sacamos de ellos nosotros, y entonces sí, demostrando que se puede tener muchas cosas siempre con el balón en los pies. Profe, justamente amplíenos un poco más de eso. ¿Qué sensaciones le daba a usted en la niñez, me imagino 10, 11 años, y ver que sus hermanos mayores, sobre todo Alex, ya brillaba en el fútbol nacional, ya era uno de los destacados de nuestro balompié? Bueno, ya a esa edad ya Alex estaba en México, entonces ya tenía otro tipo de referencia, ya pensaba yo en jugar fútbol nada más, o sea, te digo sinceramente, en el colegio yo creo que iba más a los estudios para poder tener bachillerato, que era lo que más nos interesaba a nosotros en esos momentos. Mi papá salió de la casa, entonces me pagaba los estudios, mi mamá me cubría en todo el resto, todo lo que era alimentación, traslados, o sea, protección. Mi papá, pues obvio, siempre con su trabajo, preocupado por nosotros, y ya solo le quedaban dos, definitivamente, ¿no? Mi hermano Fernando y yo, que éramos los solteros de la familia, y ahí estaba él siempre presente para con su economía podernos solventar en lo que podía, obviamente, y mi mamá, pues, con todo lo que hacía, los esfuerzos. Entonces, siempre vimos al fútbol como, bueno, yo por lo menos lo vi siempre al fútbol como un mecanismo de salida de los problemas que tenía, y a la vez como un recurso para poder llegar a jugar fútbol profesional. Este se da cuando yo ya tengo 19 años, en 1997, por motivos que te pones a pensar y dices, no, es que estaba predestinado a que así se dé. Yo ya estaba en la universidad, segundo año de universidad, estaba ya en ese momento. Entonces, lo único que estaba pensando ya, dejé el fútbol, ya no quiero centrarme en el fútbol. Tenía un hermano que ya no jugaba fútbol también, que era mi hermano Fernando, y bueno, y otro hermano del primer matrimonio de mi papá, Adrián. Pero Fernando era como que pudo salir del fútbol y dedicarse a algo diferente. Él trabajaba en ese momento en un banco. Entonces dije, bueno, también hay otras opciones en las que me puedo llegar a manejar. Estudiaba educación física en la Universidad Central, tenía un trabajo ya en el colegio americano. Entonces dije, bueno, esto es lo que puedo estar marcado, y no necesito jugar al fútbol. Podía hacerlo en la universidad, jugaba para la Liga Amateur. Entonces, como que te quedas y dices, lo puedo hacer y puedo alternar con una carrera. Pero no era lo mismo que jugar al fútbol profesional, jugar en la Liga Amateur. Eh,
era diferente, o sea, era algo que, como lo dice, era amateur, nada más. Entonces, por eso arranco en el 97 y claro, llego por el profe Carlos Sevilla. Él es el que ya me conocía ya de la familia también, porque él le hace debutar a alguien, le hace debutar a Marcelo. Le deja sin jugar a Fernando también, porque hay que decirlo. Y yo ya prácticamente en el anonimato, aparece un amigo, Aníbal Sánchez, y me lleva a probarme al Nacional. En el ¿Ya? Nacional, el profe Sevilla estaba de coordinador de las categorías formativas y el director técnico de la sub-20 era Wilson Armas. Ese año, la sub-20 se jugaba a nivel nacional. Se jugaba de preliminares de la o del siguiente partido Peor. de las categorías de la primera categoría. Entonces, me quedé con esa gana de jugar ahí, no se dio en el Nacional, me fui a probar al Aucas, en el Aucas sí se me dio, bueno, no se dio en el Nacional por el tema económico de los derechos formativos, ¿no? Antes se llamaban pases. Después voy al Aucas, el profe le gusta, el profe Pinto, dice para quedarme, hablamos con el directivo igual y de la misma manera no se da por el tema económico de los derechos formativos. El profesor Sevilla sale del Nacional y llega al Espoli ya como director técnico. Y me empieza a llamar y me empieza a llamar y me empieza a llamar. Y te digo, llamar porque yo me negaba. Yo me escondía. Yo estaba ya terminando el segundo año de universidad y decía, no, ya quiero estudiar. O sea, ya me metí a la universidad y me acabo la universidad. Por lo menos déjame estudiar, terminar este segundo año. Entonces me escondía del profe de vida y en una de esas, bueno, ya me llamó mi mamá, me contestaba mi mamá y decía, llamó el profe de Sevilla, llamó el profe de Sevilla, dile que no estoy, dile que esto, dile que lo. Y ya en una dijo, no, ya habla tú. Agarré y le digo, profe, ¿sabe qué? Estoy terminando los estudios, no quisiera de momento quedarle malo. ¿Cuándo acabas? Voy a darte una fecha, el 8 de julio. Listo, el 9 de julio estás entrenando con el equipo y hasta eso ya empieza a entrenar con el profesor Bataini. Entonces, Víctor Manuel estaba de asistente técnico ahí y me mandó a correr con él. El profe, el Capi Benalcázar le mandaba qué es lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, y ahí te acorto un poquito esto. El 10 de agosto de 1997, el profe Sevilla me hace debutar y justamente contra mi ex equipo, el Deportivo Quito, yo comienzo mi carrera futbolística como tal. Perdimos 4-1, pero ya arranqué, ya debuté, que era lo más difícil en el fútbol ecuatoriano. Yo creo que en el fútbol a nivel profesional lo más difícil es llegar. Y ahí mantenerse sí es cuesta, pero lo más difícil es llegar hoy por hoy. ¿Cómo transcurrió su carrera posterior a Espoli? ¿Cuáles fueron los siguientes clubes? ¿Cómo fue el desarrollo a nivel de equipos? Luego hablaremos de selección, pero a nivel de equipos, ¿cómo fue su trayectoria? Bueno, en Espoli llegó en 1997 y esto pues junto con todo lo que estaba pasando, muchos jugadores jóvenes arrancamos en ese momento, te hablo de un Edison Méndez, había bueno, te voy a nombrar los 5 jugadores que fuimos jugadores revelación del torneo 97, que esto lo daban solamente a un jugador, que era el mejor jugador juvenil, pero ese año en Espoli, en el Quito, en el Nacional, en el Aucas y en la Liga salieron los 5 mejores jugadores, prácticamente 5 juveniles, que les gustó muchísimo a AFNA y nos nombraron como los jugadores de revelación. Estaba Eddie Alvarado del Nacional, el Bananito, jugó creo que 2 o 3 años más y desapareció del fútbol. Y de ahí estaban Neisser Reascos de Liga, Giovanni Espinosa del Aucas, Edison Méndez del Deportivo Quito y mi persona del Espol. Entonces, podemos decir que todos los demás llegamos a jugar en selección del Ecuador. Muchos de ellos, bueno, los otros 3 se fueron al exterior a jugar, jugaron en liga, o sea, fue muy buena la camada de jugadores del 97, tal es así que también en Guayaquil salen los extraterrestres, como Caviedes, sale Giancarlo Ramos, el Loco Hidalgo, sale Pavel Caicedo, si me olvido a alguien más por ahí que me sepa disculpar, obviamente, pero empieza a formarse una nueva generación del fútbol ecuatoriano, los que después también Sí. formarían el tan anhelado llegar al Mundial, a la clasificación. Y en eso, pues, Omar Quintana, que en paz descanse, se empieza a fijar también en mí y quería hacerse de los derechos deportivos, pero la primera opción la tenía Espoli. Así que, obviamente, Espoli decidió comprarme y con eso, pues, pude comprarme una casa, compré un carro para mi mamá, me compré un carro yo, así que pasé bien, digamos así, ¿no? Muy contento de estar en Espoli. En Espoli me quedo hasta el 2002,
En el 2003 voy a jugar en Deportivo Cuenca. En Deportivo Cuenca todo un año muy bueno con el profesor Ramiro Blacuda al principio. Luego fallece su señora esposa, se va para Bolivia, regresa, pero ya no fue lo mismo. Y terminamos con el profesor Ragusa, Salvador Ragusa, terminamos ese año. Una muy buena temporada mía, realmente de 44 partidos jugué 40, únicamente 4 partidos quedaron pendientes del año, y eso uno por lesión y otros que como siempre me expulsaban y como siempre 4 amarillas, 5 amarillas en ese entonces. Entonces, en el Cuenca, una muy buena temporada en 2003 hace que se fijen equipos como Barcelona, eh, eh, desde hace mucho tiempo quería llevarme, pero no había la posibilidad porque Espoli no le permitía, porque Espoli quería otra cosa, Espoli esto, Espoli. Entonces, de repente se da la oportunidad de que me vaya para Guayaquil, llego a Barcelona, no me va bien del todo, no porque, te diría, no jugaba o no hacía yo mi trabajo, sino más bien porque en realidad había un factor externo que no me permitía entrar. Igual, como sea, jugué solamente 4 partidos de los 44, así que completé una temporada en 2, tanto Cuenca como Barcelona, completé los 44. Después de eso, me quedo sin equipo, no tengo la posibilidad. Alex llega a Liga de Quito, que jugaba ya en 2004, que es pedido de 2004. Barcelona. En 2005 empieza la temporada con Liga, entonces yo me quedo sin equipo porque regreso a Espoli. Para esto, en la temporada de Barcelona, logro sacar mis derechos deportivos para que yo pueda el siguiente año ser libre. Sí. En efecto, soy libre. Ningún equipo me quería por ser libre. Entonces regreso a Espoli para ver qué hay, y en Espoli me dicen, no, sabes que vaya nomás, siga nomás buscando oportunidad por otro lado. Así que bueno, le hablo a Alex, le digo, mira, si es que hay la posibilidad de ir a Liga. Alex me dice, la verdad es que yo no hablo, y está perfecto porque obviamente cada uno tiene que manejarse de sus responsabilidades. Y me quedé con las ganas de estar en Liga en ese momento, o de jugar con Alex en ese momento, pero mi primo, Cristian Castro, jugaba en el Macará. Y en el Macará, adivina quién era el director técnico, el profesor Carlos Sevilla. Así que voy para Macará, mi primo me arregla contrato, me hace todo, bueno, impresionante. Se lesiona mi primo en Manta, estaba en la Serie B en Macará, se lesiona mi primo en Manta, se rompe la tibia y el peroné. Prácticamente jugábamos en la misma posición, entonces cuando yo voy para allá es como para irle a reemplazar. Y en eso, pues que estábamos ahí, ya me quedé en otra posición, fui de volante por derecha, estaba Danes Coronel, que en paz descanse mi amigo Danes, que pudimos hacer una muy bonita amistad desde Barcelona, bueno, desde el Cuenca, Barcelona, Macará, que estuvimos en esos 3 equipos. Él era el lateral derecho y yo jugaba por volante por derecha, con Cristian Botero adelante. Se acaba ahí en ese año, no sé si te acuerdas o si no, pues les hago un poco de recordar. Ese año se juega temporada apertura y clausura. Año 2005. 2005. El torneo lo juego yo en la Serie B y queda Liga de Quito campeón del torneo apertura. Y existe el torneo clausura, y en el torneo clausura yo me estoy viendo para el Nacional, justamente con el profe Berugo Almeida, nuevamente el Capi Benalcázar del Nacional, y les pido al Capi, le digo, Capi, si es que es tan gentil que me permite entrenar para seguir poniéndome a punto hasta conseguir algún equipo. Me dice, dale body, voy a hablar con el profe, si el profe me dice que sí, hablamos con los directivos, y con los directivos, si es que nos dan el visto bueno, vamos. Así que, gracias. Y me dicen que bueno, que vaya a entrenar. Recién llegado del entrenamiento, me agarra el profe Ever Almeida y me dice, a ver, Juan, yo acá he oído cosas tuyas negativas, pero yo también era igual. A mí también me tildaban de líder negativo y de cosas así. Así que voy a darte una oportunidad. Esta oportunidad es para que te quedes acá en el Nacional, para que vayas a hablar ya de una vez, arregles un contrato y te quedes aquí. Yo, emocionado, no fui a ver qué era lo que pasaba, simplemente a entrenar, y de repente me quedé en el Nacional. Y ese año, el Nacional, terminamos campeones también. O sea,
redondo el año para poder terminar bien y todo. Así que, listo. Pienso que vamos a renovar con el Nacional y el profe Almeida dice, los 5 que llegaron en la mitad de año se van todos. Estábamos Gavica, el Pele García, el Checo García, había otro Chico Pérez, Galo Pérez y mi persona, los 5 para afuera. Listo. 2006, nuevamente buscando equipo, aparece Aucas en su gerente, un amigo mío, Enrique Saldumbide. Él era el gerente y me dice, Juan, ven para acá. Vamos a ver cómo nos va. Está el profe Diego Aguirre, a ver qué se puede hacer. Así que me voy para el Aucas. Juego en Aucas, ese año descendemos. Al siguiente año tenía contrato por 2 años, me quedo ya como capitán del equipo en el 2007. Ya soy el capitán del equipo, goleador del equipo, termino siendo en el año. Y se van el presidente, bueno, se va toda la directiva y llega una nueva directiva. La nueva directiva quiere arreglar contrato conmigo y le digo, claro, no hay problema, pero me quedaron debiendo del año anterior, bueno, los 2 años anteriores. Arreglemos, negociemos. Entonces quieren bajarme el sueldo porque obviamente seguíamos en la Serie B y le digo, no me bajes el sueldo, me quedo con el mismo sueldo, lo único que hacemos es que como que me bajaste el sueldo, pero lo que me quedaron debiendo lo compensamos en esa tarifa que está allá. Sí. No. Entonces, bueno, salí de Aucas 3 meses que estuve entrenando ahí y me quedo sin equipo y el campeonato arrancó, 2008. Empiezo a ver qué es lo que está pasando con los equipos y Universidad Católica no daba con bola con el profesor Marchesini. Claro, Marchesini no daba pie con bola. Así que de la misma forma agarro, le llamo al Capi Luna, le digo, Capi, ¿sabe qué? No sé si usted me puede echar una manito para ver si puedo entrenar en el equipo. De la misma manera que era con el Nacional, para ver si puedo ir a entrenar. Así que el Capi Luna me dice, déjame hablo con el profe, si es que lo quiere, lo requiere, venga. Así que hablan con el profe y le dicen, sí, ¿sabes qué? Sí, ven. Para esto, el año anterior habíamos jugado Católica Aucas en la Serie B y yo en el Aucas, bueno, les festejaba los goles, porque obviamente yo soy así, si hago un gol, pues festejo, porque es mi equipo, si hago un gol, yo lo vivo, y les festejaba a los de Católica. Y, oh sorpresa, al siguiente año voy a entrenar con eso. No llegaba todavía, como te digo, no llegaba yo ya con contrato ni nada. Iba a entrenar para poder moverme, ver si estaba alguien de la B o algún equipo de si había como. No llegaba con la intención de quedarme en la Universidad Católica, la verdad. Y en eso que estoy ahí entrenando, llega también Raúl Noriega, el Pavo. Con el Pavo habíamos jugado en el Deportivo Cuenca, una muy buena experiencia con el Pavito y todo. Y le dice al profe Marchesín, dice, profe, ¿por qué lo tienen entrenando a Guinaga sin que le hagan firmar contrato? Marchesini no creo que me conocía mucho y todo. No, déjese de tonteras, inscríbale rápido a él, nos va a dar una mano pero grandísima y todo. Así que por pedido del PAO logran inscribirme, logro que me inscriba en Universidad Católica en el 2008, igual, de la misma forma, un muy buen torneo, la gente contenta conmigo, descendimos lamentablemente y en la Serie B lo toma ya el profesor Renato Salas, agarra toda la temporada y volvemos a ascender en el 2010 nuevamente estamos cambio de director técnico, muchas cosas ahí que hubo y salgo yo del equipo como en octubre, en noviembre más o menos, faltaban pocos y salgo de la Universidad Católica y me quedo otra vez en el INE. Al siguiente año yo ya estaba trabajando en un colegio y de repente me llama el Capi Cosar y me dice, Body, véngase para ver si jugamos, hay un equipo de segunda de un primo mío para ver si... Yo, gracias, vamos, con tal que sea fútbol, vamos. Y obviamente juego 2 años más, 2 temporadas en la Real Sociedad de San Gil de la segunda categoría. Y ahí es donde termino realmente ya como yo digo, fútbol profesional que me pagaron y todo hasta el 2012 que estuve de lo que me contaba hace un momento, me quedan dos aspectos que me resuenan. ¿Por qué aquello del me expulsaban siempre? a ver, yo soy, cuando juego fútbol, me gusta ganar. Y me pico. Y ahí tienes un lema que es el que se pica pierde. Bueno, yo me picaba o alguna cosa por el estilo,
y siempre terminaba. El año, o sea, el único año que no me expulsaron fue en el Nacional. Ya. O sea, y tal vez digo el único año, tal vez solo la única temporada, porque fueron 4 meses creo que jugué en el Nacional y los otros 4 meses en el Macará sí me expulsaron. En Espoli siempre, tal vez el primer año, bueno, el primer año no recuerdo si es que me habrían expulsado, creo que no. El segundo año sí, pues obviamente con 36, 38 partidos que se jugaban, una expulsión tiene que haber casi siempre, ¿no? Todas las temporadas, incluso con Barcelona, que jugué 4 partidos, me expulsaron un partido porque doble amarilla, Ya. un poco chistosa, ¿no? Porque al final estábamos en Riobamba jugando control medio, perdíamos 2-0, agarro la pelota en caro, paso la mitad de la cancha y me tiran una patada, pero muy desleal. Ya. Entonces le digo al árbitro, le digo árbitro, tarjeta. Ah, me dice, ¿quieres tarjeta? Toma, amarilla. Y yo me río, claro, el árbitro era era casi amigo, ¿no? Te llevas con los árbitros siempre, estás, digo, qué payaso que eres, le digo, pero riéndome, no le dije, qué payaso, o eres un... Digo, qué payaso que eres, ¿no? Ah, payaso, amarilla, roja. Oh, Faltaban 2 minutos para que se acabe el partido, tras que no jugaba, expulsado, o sea, no. Te digo, entonces, hasta en Barcelona, que jugué 4 partidos, tenía una tarjeta roja. En el único equipo que no me expulsaron fue en el Nacional, y creo que era más por el miedo que tenía con el profe Berugo Almeida, que me dijo, la primera que me hagas te voto. profe, y otro tema que me quedaba resonando, yo como le decía, le recuerdo de mi niñez, adolescencia, viéndole jugar, yo lo recordaba como lateral, pero leyendo incluso algunas notas, me confundí de qué posición. ¿Cuál era la posición de Juan Francisco Aguinaga? Yo era volante por derecha, esa era mi posición ya profesionalmente. En Deportivo Quito, cuando eran las categorías formativas, yo jugaba de media punta, y en la selección de mi colegio yo era centro delantero. Ya. Entonces, yo hacía goles todo el tiempo, yo estaba adelante siempre. Eh, Cuando juego de volante por derecha es cuando ya llego bueno, a la universidad, porque tenía buen estado físico, obviamente, pero sobre todo con Espoli porque era una función de ida y vuelta. Yo tenía 19 años, tenía muy buen estado físico, entonces el profe vio que esa era la mejor condición, y de quien aprendí muchísimo, el profe Sevilla, que estuvo ahí mucho, pero llegó un profe después del profe Sevilla, porque él se va para Emelec, y por eso ahora que lo pongo a pensar, digo, claro, el profe Sevilla me quería ya, pero no era tanto por Omar Quintana, sino por el profe Sevilla que estaba en Emelec. Eh, Llega el profe Polo Carrera, y el profe Polo Carrera me enseña cositas que de pronto yo no las sabía aplicar. Yo sabía del fútbol, pero no entendía cómo tenía que correr, hacer una diagonal, de pronto desbordar, pasar por fuera. Y entonces el profe Polo me empieza a dar estos tips que me sirvieron para todo el tiempo. Tal es así que cuando llega él a una selección, me convoca para poder ser parte de la sub-23. O sea, aprendí muchas cosas del profe Polo, y obviamente agradecido, obvio, del profe Sevilla. Juan Francisco, ¿qué recuerdas de la selección, sobre todo en 2001, que fuiste parte del proceso eliminatorio, que jugaste incluso con tu hermano Alex? ¿Cómo fue aquella selección que fue la previa a la primera clasificación? Bueno, nosotros clasificamos de ese año, verás, yo llego ya en el 2001 como tal. Habíamos jugado ya contra Venezuela el primer partido de la segunda etapa, y nos tocaba el partido contra Brasil. Y yo recuerdo, venía en Espoli haciendo una muy buena campaña, pero no me iba a imaginar que iba a tener una convocatoria. Te lo digo sinceramente, no es que era malo mi nivel, pero ya llevaba algunas temporadas en un muy buen nivel y no era convocado. De repente ahora dije, no, o sea, bueno, sigámoslo así. Y me llega la primera convocatoria justamente contra Brasil. Cambió toda mi vida realmente esas convocatorias. Recordar
el llegar a cada momento a la selección. Yo viajaba en bus todavía porque había vendido mi auto, viajaba en bus, eh, hacía colas en el banco para poder cobrar las platas, para poder pagar. O sea, todo cambió, porque ahora ya era diferente. Cuando yo viajaba en bus, todavía viajaba en bus, la gente ya me saludaba, ya me reconocía, ya era otra cosa. Ya no era, o sea, antes me reconocían y me decían, mira, el hermano de Alex Aguinaga. Ahora ya me reconocían y me pedían autógrafos también. Entonces, no, una linda experiencia realmente llegar a la selección del Ecuador. Es, creo que es una parte que todo jugador de fútbol de su país lo quiere hacer, llegar a la selección de cada uno de sus países. La mía era llegar a la selección del Ecuador y poder representar a mi país. Obviamente, pensábamos tal vez en chiquito todavía, simplemente a ver si es que clasificábamos a un mundial, o sea, si es que se podía clasificar, pero realmente que lo habíamos conseguido, lo conseguimos en ese año y la satisfacción más grande fue ser parte de la historia del fútbol ecuatoriano, pertenecer a un grupo de compañeros guerreros, jugadores que eh, si te pones a pensar hoy en día, dices, wow, qué cuadro que tenían. Pero en ese entonces, la mayoría de jugadores estábamos aquí en el país, no éramos de afuera. Hoy, Claro. la mayoría de jugadores están afuera. Son los 3 o 4 que vienen de Independiente del Valle, de Liga de Quito, bueno, los arqueros que son de acá, pero el resto están todos afuera. Antes éramos, en cambio, todos los de acá y llegaban Alex Aguinaga, Iván Caviedes, estaba también Iván Hurtado y Ulises de la Cruz y Agustín Delgado. Esos 5 eran los que venían casi siempre de afuera. Por ahí puede que me olvide de alguien más y punto. Pero el resto eran de afuera, o sea, el resto éramos de acá. Éramos de un Espoli que peleaba siempre descenso y de repente estaba peleando arriba. Del Nacional, muchos jugadores. Bueno, de Liga de Quito casi no estuvieron porque obviamente estuvo en la Serie B, pero convocaron luego al final a Carlos Tenorio, que había hecho un campañón en la Serie B. Era el goleador, es un tanque, todavía lo es, imagínate. Entonces, eh, teníamos de jugadores de Barcelona, que llegaron luego Nicolás Asensio, el Chino Gómez, Pepe Pancho Ceballos, teníamos unas de Aucas, teníamos jugadores de ¿qué más te puedo decir? Bueno, incluso teníamos un jugador que no tenía equipo, Edwin Tenorio. Ah, Edwin ¿verdad? Tenorio había pasado por un problema en su equipo que estaba en México, creo que era, o si no, no quiero hablar así porque sí, pero y no tenía equipo. Y el bolillo, Hernán Darío Gómez, le convocaba siempre. ¿Y quién decía algo? Si Edwin la rompía en cada partido. Entonces, nadie se ponía a discutir que por qué lo convoca a este o por qué lo convoca a aquel, porque nada. Todos nos entregábamos en la cancha cuando nos tocaba jugar y así lo hacíamos. Del Deportivo Quito también, obviamente, Edison Méndez, Raúl Guerrón, que estaban ahí. Y, o sea, nos dábamos nosotros nuestro espacio y nos lo ganamos a pulso. A cada entrenamiento que teníamos nos lo ganábamos y en cada partido, obviamente, también demostrábamos. Profe, para ir cerrando, me quedan un par de minutitos. ¿Cómo ve la selección actual, a esta selección de Félix Sánchez Vaz? Quiero quitar eso. No es la selección de Félix Sánchez. Esta es la selección de Ecuador. El técnico que tenemos le falta mucho para ser director técnico de nuestra selección. Le dimos algo muy grande, se le dio algo muy exquisito a alguien que no tiene un paladar de exquisitez. Hay que decir lo que es la sinceridad. Tal vez sepa de fútbol, tal vez sepa de muchas cosas, pero no sabe de lo que es el fútbol ecuatoriano o de cómo hemos progresado. Cada jugador que tenemos hoy en el país, en la selección, es un nivel impresionante. No te puedes poner a pensar, ¿a quién convoco? La pregunta es, ¿a quién no convoco? Cuando era nuestra época, 2001, habíamos buenos jugadores. La pregunta era, ¿a quién convoco? Seleccionaba a Alex Aguinaga, ¿a quién convoco? Agustín Delgado, 3 amarillas, bueno, 2 amarillas quedan, ¿a quién convoco?
Hoy, la pregunta es, ¿a quién no convoco? Entonces, yo te diría, te invitaría e invitaría a un montón de personas que escucho. La selección de Félix Sánchez, no. La selección de Ecuador, con los ecuatorianos, con los nacionalizados que demuestran también que se lo merecen, que en su momento tendrán su oportunidad, como ya lo han tenido algunos, pero que realmente sienten la camiseta. Yo todavía le veo al técnico de Ecuador, yo lo que digo es, no tenemos técnico, pero le veo impávido ahí mientras la selección juega, veamos qué pasa. Ecuador ha perdido la identidad. Profe, cuénteme cuál es su actualidad, cuál es su día a día en estos días, en estos años. Bueno, terminé de estar de director deportivo de Ñañas. Estoy en un proyecto en Empodérate con Verónica Villamarín. Pues fuimos socios hace mucho tiempo y ahora estamos retomando, pues estoy retomando yo un poco con el tema de un lanzamiento que se viene para producto, para ventas. Entonces decidimos volvernos un poco a asociar para poder llevar este tema en la parte que yo tengo conocimiento, ¿no? Obviamente el apoyo hacia la empresa, hacia el negocio que podríamos en este momento y obviamente quererme abrir mucho más campo en lo que va a ser abrir otro tipo de podcast también, quiero hacer algunas cosas más, así que pronto también tendremos noticias, capaz que ya te entrevisto yo a ti luego. Profe, eso también le quería preguntar. En algunos momentos usted ha estado relacionado con los medios de comunicación, ha sido comentarista. ¿Cómo es estar del otro lado de los medios? Uno se veía en la pantalla y luego estar en la pantalla propiamente. Es más fácil, porque puedes hablar de todos. Yo creo que es más difícil jugar al fútbol que hablar, porque siempre hablar conlleva sus consecuencias, obviamente, como todo, y ahí es cuando uno dice, cada poder lleva tiene su responsabilidad, ¿no? Lleva su poder. Entonces, nosotros, en ese sentido, cuando llegamos a hablar por medios de prensa o alguna cosa, pues lo que hacemos es transmitir lo que sentimos. No creo que tengamos, y ahí hablo como para todos los futbolistas que están metidos en este momento en medios de comunicación, no creo que tengamos esos tapujos ni tampoco vamos a ser censurados por decir que X y jugador no lo hizo bien, porque nosotros sabemos lo que ha pasado y también decimos cómo es lo que pudo haber o qué es lo que pudo haber pasado con ese jugador para que haya cometido ese error o para que haya eh, ocasionado esa falla, ¿sí? Porque nosotros lo hemos vivido y lo hemos pasado. Entonces, tenemos un poquito más de autoridad para poder decirlo de alguna manera y creo que ese ha sido uno de los puntos referentes en los cuales a mí me ha permitido llegar. Estuve en Canal 1, cuando estuve en el Cuenca, estuve en Canal 1 en un programa que se llamaba Equipo 1, me llevaban desde Cuenca hasta Guayaquil para poder grabar. Al profesor Blackwood no le gustó eso porque obviamente ponía en riesgo mi integridad al cada noche estar viajando, sobre todo eran los martes, y no pude ir más, obviamente, yo me debía un contrato y tenía que jugar al fútbol en ese momento. Luego estuve con el Pato Borja en La Mega, después estuve con Animales Sueltos, con Mario Morales y bueno, ahora estamos también en un proyecto, como te decía, del podcast y también en un proyecto que se llama Los Hijue, su madre, para un canal de Facebook también que estaremos ya desde el lunes arrancando también todo esto. Son proyectos que se viven y que hasta que podamos nosotros también tener la autoridad que nos permitan los directivos dirigir a nosotros, volver a retomar esto. Y mientras tanto, pues hay que seguirnos alimentando, preparando a lo que se pueda. Cursos que también voy a dictar en su momento, ya voy a sacar nuevamente los cursos de análisis deportivo, análisis de fútbol, el análisis de video y pues obviamente también la posición técnico-táctica que cada uno de nosotros necesitamos y que como ecuatorianos nos tenemos que apoyar, porque ahora se viene una lucha, digámoslo así, eh, que podamos nosotros formar algo diferente y que existan directores técnicos ecuatorianos en porcentajes dentro de la segunda categoría, la Serie B y la Serie A, que nos permita a nosotros poder defendernos. Y si tú estás estudiando para director técnico, pues vas a estar bienvenido siempre en este tipo de que tengamos siempre. Muchas gracias, profe.
Y justamente lo que se hablaba un poco a mí, muchas personas me dicen con lo que has aprendido, ahora qué criterio tienes con la prensa y todo eso. La verdad que lo que aprendí un poco es a casarme un poco más de lo que por ahí antes se comentaba tan suelto. Profe, tengo dos temas con los que quisiera cerrar. El primero, volviendo un poco al plano futbolístico, a lo que es su trayectoria. Varios técnicos importantes de trascendencia, Carlos Sevilla, El Bolillo, Blackwood, Ever Hugo Almeida. ¿Qué enseñanzas le han dejado? ¿Qué le marcaron cada uno de ellos? Bueno, voy a ir un poquito en el orden cronológico de los que recuerdo, obviamente, ¿no? El profesor Sevilla es el que me da la oportunidad de jugar muchos recuerdos muy gratos sobre él, de mi parte hacia él, muy agradecido, obviamente. ¿Qué aprendí de él? Aprendí muchísimo, aprendí a jugar al fútbol prácticamente diferente, siendo un volante y no un delantero, a tragarme muchas veces mis palabras, porque obviamente cuando juegas fútbol no te puedes pelear con tus compañeros y él no me estaba defendiendo como por ahí, ¿no? Entonces me tocaba aguantármelas, así que muy agradecido el profe Polo Cadera, que te digo, me enseñó lo que son las diagonales, el pasar por fuera, el desbordar, cuáles eran las funciones que él quería que yo haga como volante por derecho. Entonces, pues ahí salió todo lo que aprendí muchísimo, mucho más. En tantos años yo creo que aprendí a captar muchísimo en lo que me dijo el profe Polo en esos momentos. Después vino un profe chileno, aprendí la lealtad. ¿Por qué? Porque quien estuvo con él eh, le jugó, digámoslo así, le jugó sucio y se tuvieron que ir los dos, tanto el técnico como el asistente técnico en ese momento, y aprendí que la lealtad es muy importante. Cuando tienes a alguien que está como autoridad tuya y que confía en ti, tienes que responderle de esa manera. Y en este caso, pues, aprendí esto. Después vino Homero Mistral Valencia. Aprendí también que puedes generar muchas cosas desde el poco conocimiento o desde el poco saber expresarte hacia las demás personas, que con tus gestos tú puedes llegar a causar mucho impacto. Y creo que con esto, pues, la corporalidad aprendí que también es muy valiosa ponerla en práctica constantemente. Después, pues obviamente ya llegó Hernán Darío Gómez, el profe Hernán, bueno, aprendí lo que es los movimientos, ahí volví a retomar un poco más en la confianza, aprendí también cosas que son obviamente parte blanda, que es la que nosotros aprendemos como conocimiento, juego de pelota, aprendí a jugar por izquierda cuando mi fuerte era siempre por la derecha, jugué prácticamente los dos partidos contra Colombia y contra Perú del lado izquierdo, contra Argentina me puso por el lado derecho, después me cambió al lado izquierdo, otra vez al lado derecho. O sea, la confianza que me brindaba era importantísima para mí, para poderla llevar, y no solo para mí, sino para todo el grupo. Aprendí a bailar el pirulín ping pong con el bolillo. Después, con el profesor Ramiro Blacut, aprendí que puedo jugar en cualquier lugar, menos en el arco. En la única posición que no jugué profesionalmente en el Deportivo Cuenca fue en el arco. Jugué de lateral derecho, de central, back centro, lateral por izquierda, volante por derecha, volante 5, volante 10 o volante por izquierda, de puntero derecho, de centro delantero y de puntero izquierdo. Todas las posiciones, excepto el arco, fueron en el Deportivo Cuenca. Así que aprendí que puedo jugar en cualquier lugar siempre y cuando yo tenga el conocimiento de la posición, porque no es lo mismo el volante por derecha que el volante por izquierda. No es lo mismo el lateral izquierdo que el lateral derecho. Tienes que aprender a perfilarte de diferente manera. Entonces aprendí mucho esto. Después, obviamente, aprendí que en Barcelona pueden venir muchos técnicos y ninguno te puede aportar algo. El único que siento que me aportó y que más que aportarme algo de fútbol o algo de conocimiento fue Juanito Urquiza, quien me aportó amistad y me aportó, creo que, honestidad. Entonces yo eso valoro muchísimo. Son valores que no te lo enseña en un partido de fútbol donde tú puedes lanzarte en el área para que te piten y estás en un antivalor, pero aprendí muchísimo de él. Después del resto de directores técnicos, creo que prácticamente nada. No puedo hablar de ninguno
bien, mejor no, prefiero no emitir comentarios. Nuevamente el profesor Sevilla, te decía, llego donde Ever Almeida y Ever Almeida me enseña que todavía tienes una oportunidad para seguir haciendo las cosas bien desde el amor, desde el que yo quiero hacer, y aprendí que puedo controlar y dominar mi temperamento, mi carácter. Entonces aprendí a ser dócil, entre comillas, porque obviamente tenía un carácter muy fuerte en este sentido. Ahí voy a hacer un paréntesis. Tenía un carácter débil, me enojaba por todo, porque tener un carácter fuerte era poder dominar mi temperamento, porque esto lo oí ahora de Yokoi Kenji, y decía, qué importante, yo tengo un carácter débil, no porque estoy todo el tiempo gritando soy un carácter fuerte, sino más bien tenía un carácter débil. Y con él aprendí a tener un carácter fuerte, aprendí a callar, a no decir nada cuando me sentía vulnerado en cosas injustas, que yo podía haber sentido así, ¿no? Y después, pues obviamente, de los demás técnicos ya tenía mucho conocimiento también. El profesor Renato Salas, volví a tener esa confianza, volví a tener una amistad. Con un director técnico, para mí el director técnico siempre ha sido una autoridad, pero con él fue una amistad y con él pude tener otro tipo de espacio que luego me permitió ahora poder trabajar con él, él como en el Mushurruna también en su momento, él como gerente deportivo y yo como coordinador de formativas. O sea, esa amistad que tú dices nuevamente, la lealtad que yo hablé cuando estaba en el 98, pues ahora la veía reflejada en un amigo, en un compañero que lo considero pues un líder, y esto pues obviamente en el coaching, porque hemos sido compañeros hasta del coaching, él aprendió coaching después de que yo le pude llevar a un entrenamiento, le gustó, se quedó, él es muy agradecido mío por esta circunstancia de vida que le pude poner en su camino, y obviamente yo también soy muy agradecido de él por todo lo que pude ir aprendiendo y lo que aprendí de él, planificación, estrategia y a no tenerle miedo al trabajo, ¿sí? Porque tú vas a tener 24 horas y puedes trabajar 22 y dormir 2, pues lo puedes hacer. Así que en ese sentido, creo que con el profe Renato aprendí muchísimo más también esto. Profe, para ir cerrando, volviendo al inicio también, son varios hermanos Aguinaga, usted llegó a la selección, está Alex. ¿Qué peso tiene el apellido Aguinaga en la historia del fútbol ecuatoriano? Bueno, la historia hay que seguirla escribiendo todos los días. Si te quedas en la historia, vas a ser simplemente un monumento, vas a ser una calle, o vas a simplemente, no sé, pasar desapercibido completamente, ¿no? Yo creo que a la historia hay que escribirla todos los días pensando en dejar un legado y que se vuelva un futuro especial. El apellido Aguinaga acá no solamente lo forjó Alex, lo forjó mi papá. Mi papá tiene mucho recorrido, por así decirlo, en generaciones, dejando huella de su don de gente, su profesionalismo al momento de enseñar, de llevar todo, criar y educar a muchísimos, muchísimos jóvenes. Mi mamá, el apellido Aguilar Garzón, mi mamá como carácter muy, muy fuerte, por así decirlo. Ella sí nos forjó en todo. Entonces, yo creo que el apellido Aguinaga se lo hizo y se lo puede volver a hacer. Ya quedó el apellido Aguinaga, ahora soy Juan Francisco Aguinaga Garzón, Alex Darío Aguinaga Garzón, Marcelo Rubén Aguinaga Garzón, Ramiro Fernando Aguinaga Garzón, eh, Adrián Aguinaga Romero, mi otro hermano, que es el primer matrimonio que decía, y cada uno de nosotros hemos ido haciendo nuestro camino. Así que la historia nos puede decir que el mejor es Alex, pero obviamente nosotros sabemos que el mejor siempre va a ser el que hace algo más allá de lo que pudo haber hecho. Y ahí creo que la historia marca como un precedente que yo he llegado a otras instancias en las que Alex no las hizo. Mi hermano Fernando ha hecho otros trabajos de los que Alex no lo ha hecho. Marcelo está haciendo una labor impresionante desde la espiritualidad. Entonces, cada uno de nosotros hemos ido haciendo algo y obviamente quedarnos con el apellido Aguinaga es como simplemente generalizar. Yo creo que hay que ser mucho más específicos y hablar de Juan Francisco
de Marcelo, de Alex, de Fernando, de Adrián, de Rubén, mi papá, de Susana, mi mamá, y creo que cada uno de nosotros hacemos historia desde lo que nosotros creamos. Y aquí no te invito a que solamente lo hagas. Hoy estás haciendo historia tú, Martín, y te felicito. Y en un tiempo lo voy a hacer yo también con el canal de podcast que te digo que voy a abrir también. Porque esto es así. Tú tienes que abrirte campo y no quedarte solamente en el pasado o en la historia, o qué bonito lo que pude haber hecho. Ya lo hiciste y se acabó. Piensa en lo que vienes y en lo que vas a hacer aquí en adelante. Juan Francisco Aguinaga, Tercer Fútbol, profe, siempre bienvenido aquí a nuestro canal, a nuestra página web. Muchísimas gracias por la buena onda y muy interesante todo lo que nos ha contado. Muchísimas gracias, Martín. Que tengas todo bendiciones, que te vaya espectacular en este canal que estás teniendo, en este Tercer Fútbol que estás creando. ¿Por qué Tercer Fútbol? Ahora te pregunto yo, ahora permíteme ser un periodista para ti. ¿Por Sí, qué profe, Tercer Fútbol? con mucho gusto. Este proyecto surge hace 7 años ya prácticamente. Eh, es un tercer fútbol porque por lo general siempre nos dedicamos a dualizar el fútbol, ¿no? Real Madrid, Barcelona, River, Boca, Maradona, Pelé, Messi, Ronaldo. Nos olvidamos de ese tercer fútbol, ¿no? De ese otro fútbol que también está, que es presente, que no es estadístico, que es historia, que es cultura, que es sociedad. Te cuento también brevemente, aquí hemos tenido entrevistas con artistas, con cineastas, con músicos, muchos directores técnicos, por lo que le comentaba de mi lado de los estudios. Cada charla, hace un momento acabo de tener una clase con usted. Entonces, este proyecto ha surgido así, 7 años que se ha ido forjando individualmente, ha habido personas que han colaborado, pero la idea ha sido mostrar lo que decimos nosotros, el otro lado del balón, las historias del otro lado del balón. Chévere. Muchísimas gracias. Bendiciones, muchos éxitos y felicitaciones. Gracias, profe, un gran abrazo y mucha suerte. Gracias, Martín.